conectando. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Hoy día estamos en el tercer día del circuito de ponencias de la familia Blackwell, hoy día con el tema de nutrición en pacientes postquirúrgicos, con un gran capo de los capos, de verdad, el licenciado José Antonio Quispe, que nos va a dar esta ponencia. Y ahorita ya él se va a presentar también. Licenciado, para que puedas compartir tu pantalla. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, mis queridos amigos. El día de hoy estamos aquí justamente para compartir algunas experiencias en relación a la nutrición, no solamente postoperatoria, posquirúrgica, como bien es el tema de fondo, sino una nutrición postquirúrgica no está desligada a la prequirúrgica, porque depende de la nutrición prequirúrgica para que la nutrición postquirúrgica sea la más adecuada. Es algo así como, por ejemplo, que estudiáramos un día antes del examen, ¿no? O ese mismo día. No va. Tiene que ir específicamente con el recordatorio, el repaso que tendríamos que hacer desde el primer día de clase, por ejemplo. Lo mismo, si un buen día se nos antoja en el gimnasio y recién ese día comenzamos a consumir pues esos baldes de proteína, recién ese día vamos a acabar pues con un problema renal, hepático, más allá de pues un problema muscular, ¿no? Siempre la alimentación tiene que ser la balanceada, la adecuada, la óptima, y para ello hay una termotecnia que se llama CASA. O sea, la alimentación tiene que ser completa, adecuada, suficiente y amplia también de paso. ¿Ya? Tiene mucho que ver con una alimentación a lo largo de los días, ¿ya? El balance que necesitamos, los nutrientes correctos y el momento preciso. Lo mismo es lo que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, mis queridos amigos. Nuevamente darles la bienvenida a esta presentación, que es una jornada, que luego vamos a ver qué otro tipo de actividades vamos a hacer a lo largo de estos días, muy nutritiva, entre comillas, que espero les sirva, por supuesto, para su actividad profesional más adelante, o en todo caso para recordar algunos puntos que ya quizás pueden haberlo visto en sus clases. Bien, amigos, entonces agradecemos a los amigos también de Blackwell por la invitación y bueno, esperemos que esta información sea bastante de su agrado y más aún de su utilidad. Mi nombre es el licenciado José Antonio Quispe Palacios, compañero también de ustedes, muchos de ustedes. He tenido la oportunidad pues de también dar capacitaciones nacionales, internacionales, bueno, que me han ayudado mucho también a reforzar algunos aspectos académicos y que se engloban, obviamente se asocian en este caso con algo que nosotros ya anteriormente hemos estado haciendo, ¿no? En estos casi 20 años de nutricionista egresado y que pues me gusta mucho la carrera, actualmente lo complemento con esta hermosa área, esta hermosa carrera que es la medicina humana. Y también en paralelo estoy a cargo de algunos programas, por ejemplo el programa Bombero Sano y Bien Alimentado, en el cual vamos cada cierto tiempo a las instituciones bomberiles, a las compañías de bomberos y evaluamos cómo está su estado nutricional, conjuntamente con profesionales de la salud y estudiantes de muchas carreras para hacer la actividad mucho más nutritiva y productiva. Y también tenemos a cargo el programa Universidad Ricardo Palma Saludable y Bien Alimentada, con el cual, por supuesto, ayudamos, apoyamos también desde el punto de vista de educación alimentaria a los estudiantes, docentes, administrativos de esta universidad para que mejoren su estado nutricional. Si quieren ganar masa muscular, le damos las recomendaciones. Si quieren bajar de peso, también. Si quieren subir de peso, claro, a nivel de masa muscular, por ejemplo. Si quieren crecer también, ¿ya? Entonces ya saben, mis queridos amigos, si son de la Universidad Ricardo Palma, inscríbanse al programa, es muy interesante y bueno, es gratuito, que es lo más importante. Y si no son de esta universidad, también por supuesto me pueden hacer las preguntas que quieran, ¿ya? Posteriormente vamos a dar las direcciones, en este caso, los lugares en el cual me pueden encontrar, o en todo caso las redes sociales. Y bueno, hago mi consulta personalizada en consultorio de la clínica Dental Can que queda en San Borja, ¿no? Ahí atiendo a pacientes de todo tipo, sobre todo metabólicos, endocrinológicos, pacientes cardiópatas, adolescentes deportistas, bueno, esa es una rama bastante amplia, ¿no? Como son muchas de las áreas de la salud.
Bien, mis queridos amigos, entonces, sin más preámbulos, si hubiera alguna pregunta de su parte, por favor, siempre con todo gusto, manda un mensajito nada más, un texto, o si no, levantan la manito y pueden hablar, ¿no? La idea es ser dinámicos. Entonces, hoy día vamos a hablar de algunos puntos básicos, generales. Obviamente no se le va a enseñar a operar, no es práctico, ¿no? Es presencial, definitivamente, que ya nuestro amigo Javier Wong nos va a hablar más adelante seguramente de algunos cursos que también van a hacer en la presencialidad y que son vitales para todos nosotros. Bien, hablaremos sobre desnutrición y cirugía, hablaremos sobre paciente quirúrgico, a quién llamamos paciente quirúrgico, cómo tratar ese paciente quirúrgico. La idea, mis queridos amigos, sobre todo en los profesionales de la salud, es que las personas no lleguen a ser pacientes. Obviamente hay pacientes en todo lado del mundo, pero nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de vida, dar estilos de vida saludable, buenos estilos de alimentación, es que las personas no se enfermen, o sea, no lleguen a ser pacientes. Más bien, la medicina preventiva es lo que actualmente debería estar en boga. La medicina preventiva es lo que nosotros debemos orientar las veces que podamos. Ejercicio, buen sueño, buena ingesta de líquidos, por supuesto, y como líquidos, claro, la cerveza es líquido, la gaseosa es líquida, pero me refiero al buen líquido definitivamente, el agua sola, los refrescos, por ahí que algunas infusiones también son bastante buenas. Entonces, ¿por qué es necesario también el soporte nutricional en estos pacientes? ¿No? No solamente es darle de comer o generar ayuno, lo que anteriormente, hace algunos años, se indicaba, ¿no? Un ayuno preoperatorio para evitar pues los reflujos durante las intervenciones quirúrgicas, la neumonía por aspiración, cosa que ahora está descartado. Al contrario, más bien hay que dotar de una buena calidad, en este caso no cantidad, de nutrientes al paciente antes de la cirugía y después de la cirugía. También anteriormente, antiguamente, se hablaba de los ayunos pues de 3, 4, 5 días, sobre todo si eran con intervenciones digestivas o grandes operaciones, ¿no? Pero ahora no, a las 6 horas el paciente debe comer. Obviamente hay que estar supervisando pues cómo está el hilo, ¿no? Una vez que ya, en este caso, no necesariamente los ruidos hidroaéreos están haciéndose manifiestos, no recién en ese momento habría que darle al paciente su ingesta alimentaria, pero todo tiene una progresión, lógicamente, y cada paciente es diferente. Tampoco le voy a decir que ya todos los pacientes posoperados a las 6 horas ya deben comer, ¿no? Pero sí una gran mayoría. Soporte nutricional pre y posoperatorio, que es lo que tenemos que reforzar el día de hoy. Cómo identificar al paciente que necesita soporte nutricional y tipos de soporte nutricional. Bueno, hay diferentes estudios de investigación que se han dado al respecto, ¿no? En cuanto al soporte nutricional. Y como soporte nutricional, se puede dar a entender aquella ayuda, aquel apoyo, cuando el paciente no tiene la suficiencia para poder alimentarse por sí mismo. Obviamente, paciente quirúrgico es un paciente que tiene una patología de fondo. Es un paciente que no puede alimentarse quizás correctamente bien porque tiene algún cáncer oral, esofágico, gástrico, que alteró completamente su digestión, ¿no? Su deglución. Y obviamente no puede alimentarse solo, no puede alimentarse normalmente como todos nosotros tenemos la fortuna de hacerlo. Entonces necesitan un soporte, en este caso una ayuda, un complemento. Ya, y definitivamente el soporte nutricional en este tipo de pacientes también es clave, porque necesitan nutrientes, sobre todo nutrientes inmunomoduladores, nutrientes que eleven la inmunidad, que favorezcan la regeneración de tejidos, la recuperación, que es lo más importante, la formación de colágeno, en este caso, clave para la cicatrización. Muy bien, entonces hay diferentes estudios de investigación que lo avalan, por supuesto, hay recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico especializado, para los pacientes críticos, hay diferentes guías de nutrición parenteral en relación a las cirugías, ya se ha dado revisiones de conceptos, se ha dado en este caso también nuevos conceptos en relación a estas intervenciones quirúrgicas, los consensos que son muy importantes, obviamente, para ver el balance nitrogenado también. Y estas recomendaciones pues las da la ESPEN, que en este caso viene a ser the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism,
el ASPEN también, que viene a ser el American Society of Parenteral and Enteral Nutrition, el CEMPE, que bueno, ya más españolizado viene a ser la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, ¿no? O enteral y parenteral, que es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo, no significan lo mismo, pero me refiero pues a que pueden ser invertidos los nombres, ¿no? Enteral tiene que ver todo lo que es intestino, una digestión que pasa por el intestino, por el estómago, y nutrición parenteral, bueno, generalmente es todo lo invasivo, ¿no? Lo que va directamente a la circulación. En muchos puntos no hay consenso, obviamente. Como todo tipo de situación de investigación, hay estudios de investigación que lo avalan, hay estudios de investigación que quizás dicen que no, es contraproducente. No siempre hay un consenso, pero en la mayoría de casos y los metanálisis indican que sí, como vuelvo a repetir, el soporte nutricional es clave en el tratamiento. Bien, en este caso las recomendaciones que se dan, obviamente no siempre se llegan a la práctica. Ya, puede estar bien bonito en el libro, puede estar bien bonito ahí en los papers, en los estudios de investigación, pero no necesariamente se da a la práctica. ¿Por qué? Por el hecho de que se siguen usando probablemente algunos conceptos de hace años. ¿Ya? Inclusive actualmente también la alimentación parenteral, ¿ya? En las personas de bajos recursos, viene a ser por ejemplo, los licuados, ¿no? Los licuados de arroz con claras de huevo, lo que se llama la nutrición artesanal, nutrición enteral artesanal. Y es lo que yo les cuento. Bueno, en mi primera carrera de nutrición, yo hice mi internado en el Hospital Loaiza, Arzobispo Loaiza, y en el Hospital Loaiza, pues, ustedes saben, como todo hospital del Estado, no tienen todos los recursos. Y nos las ingeniábamos, ¿no? Les hablo pues del año 2003 aproximadamente. ¿Qué hacíamos? Hacíamos los batidos artesanales. ¿Y qué tenían esos batidos artesanales? Leche, clara de huevo, arroz masacotudo, aceite y azúcar. Todo eso lo pasábamos por un tamiz, obviamente, para no obstruir la sonda. Eso era una bebida, dependiendo del paciente, podríamos hacerla hipercalórica o hiperproteica, dependiendo del paciente. Si era, pues, por sonda nasogástrica, obviamente, ¿no? Pero si quería sentir un poquito de sabor, que sea más rico, ¿no? Que no tenga náuseas, en vez del azúcar le poníamos gelatina de fresa, por ejemplo. Y salía rico, inclusive nosotros los internos, si quedaba algo, nos lo tomábamos. Y bueno, si se ganaba muscular, no crean, porque tendría leche clara de huevo, imagínense, súper proteico. Pero el detalle que ahora ya se ha visto con todo lo que se ha podido revisar de estudio de investigación, que ese tipo de preparaciones artesanales no debería usarse, a no ser que sea casos extremos, lógicamente, y que tanto el personal de salud, ¿no? El personal de nutrición, como también en casa lo pueden hacer, tenga la asepsia del caso. ¿Ya? Las medidas de higiene del caso, por supuesto. Bien, mis queridos amigos, entonces continuamos. Bueno, el tema de desnutrición y cirugía es clásico acá. La mayoría, el 50% de pacientes a 75% de pacientes, entra a sala de operaciones desnutrido. ¿Ya? Llega al hospital desnutrido. Y peor, si por ejemplo captura algún tipo de bacteria nosocomial, peor todavía se va a nutrir porque va a tener diarreas, va a tener problemas respiratorios que no le van a permitir consumir adecuadamente los alimentos. Entonces, es función del profesional de la salud, específicamente del área de nutrición, recuperar al paciente. Y como ven aquí en la foto, en la lámina, están haciéndole una evaluación completa. Esta evaluación completa no solamente es el clásico peso, sino también sus perímetros, perímetro abdominal, perímetro braquial, inclusive los pliegues, el pliegue cutáneo tricipital, junto con la circunferencia braquial, me da lo que se llama la reserva proteica muscular. Esa reserva proteica muscular, al final, pues con toda esta fórmula, en los varones debería salirme más de 25.3 y en las mujeres debería salir más de 23.2, por ejemplo. Si tienen menos de esa cantidad, significa que hay una depresión proteica. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, en este caso sugerir, por supuesto, a los cirujanos que aplacen la operación, porque este paciente, obviamente lo van a operar bien bonito, ¿no? Pero va a tener problemas en el postoperatorio. Y ahí
por pobre paciente, ¿no? Se va a complicar, otra vez lo van a tener que operar, va a regresar después que se fue a casa. Y no solamente eso, sino obviamente hay que ver la albúmina, la prealbúmina y los linfocitos. Esto también es clave para ver cómo está el estrado nutricional del paciente. Como les vuelvo a repetir, se debería, no desde el punto de vista de que van a hacerlo subir al paciente, va a subir 20 kilos en una semana, en 2 semanas, no, pero al menos esos indicadores de estado nutricional, que es la albúmina, la prealbúmina, como le digo, deberían mejorar definitivamente, además de su hemoglobina, por supuesto, ¿no? Imagínense un paciente que se opera con su hemoglobina muy baja, puede hacer también una infección. Bien, entonces la alimentación tiene que ser clave en estos pacientes. Y la alimentación obviamente no solamente por vía oral. El paciente puede estar alimentándose por vía oral, pero en paralelo por sonda nasogástrica, que es la más clásica, o sea, nutrición enteral. Inclusive, si no llegara a cubrir con todos estos 2 tipos de alimentación su requerimiento, también se hace uso de la nutrición parenteral. Pero la nutrición parenteral es lo que más se tardaría o lo que más se esperaría evitar usar, ¿ya? Siempre hay que mantener funcional al intestino, porque si no, ustedes saben que las células intestinales se aplanan y el paciente pues va a seguir en diarreas, diarreas, diarreas y se me desnutre completamente, ¿no? Ya se vuelve un círculo vicioso, no un círculo del paciente, sino el momento, la situación. Muy bien, aquí pues se ha visto específicamente que mientras más frecuente en cirugía, la situación más frecuente en cirugía que afecta al tracto gastrointestinal, especialmente lo que más afecta es la zona alta y sobre todo las neoplasias. ¿Ya? La desnutrición afecta a los pacientes con cáncer, más aún todavía, o aquellos pacientes que van a realizarse una intervención a nivel de tracto gastrointestinal, sobre todo alto, cirugía oral, esofágica, por ejemplo, por el hecho de que con todo ello no van a poder masticar correctamente. Ya, ahí se debería dar uso, en este caso, como les vuelvo a decir, a la nutrición enteral. Este tipo de desnutrición, obviamente, entorpece la respuesta inmune por todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que hay ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, minerales que favorecen la buena respuesta del sistema inmunológico. Y también se modifica la respuesta inflamatoria, ¿ya? Obviamente a menos. Todo esto genera complicaciones que se traducen en disminución de la síntesis. ¿Síntesis de qué? De los nutrientes. Disminuye la regeneración de los tejidos y disminuye la lucha contra la infección. Esto me va a producir susceptibilidad a infecciones, curación de heridas quirúrgicas que se van a ver comprometidas, úlceras en decúbito, ya más allá de la cama que puede ser muy blanda, puede tener pues, cuero de carnero, ¿no? Que se usa mucho para evitar las úlceras por decúbito. Igual, el paciente puede tener este tipo de problemas. Y sobrecrecimiento bacteriano en el tracto gastrointestinal. Esto tiene mucho que ver, sobre todo lo que dije último, con la microbiota. ¿Ya? Si, por ejemplo, el paciente está desnutrido, como les dije, esto parte de un círculo vicioso de diarreas y de problemas respiratorios, acumulación de mucosidad. Esto tiene que ver con inflamación. Y todo eso hace que se barra, que se elimine la microbiota. Y la microbiota, ustedes saben que tiene por propiedad también elevar el sistema inmunológico, combatir a los microorganismos, a los virus. La microbiota en esta pandemia ha tenido un papel clave. Aquellos pacientes que no han tenido una correcta microbiota son los que han sido más susceptibles al ataque del coronavirus, ¿ya? Y han desarrollado pues la COVID-19 agresiva. ¿Ya? Parte de una alimentación previa, obviamente, como les dije al principio. Esta desnutrición va a producir cambios metabólicos e inflamatorios, o sea, va a alterar también hormonas. Va a haber una variación en cuanto a hormonas si es que estamos hablando de un tema de desnutrición. Ya entra a tallar, obviamente, el sistema nervioso, el hipotálamo, la hipófisis, todas estas estructuras anatómicas, por supuesto, fisiológicas, van a alterarse. Y si se alteran, obviamente los mecanismos también y las funciones corporales de igual manera. Estos cambios metabólicos inflamatorios se asocian al déficit de la ingesta y me dan, obviamente, el grado de desnutrición. ¿Por qué? Por disfagia, ¿no? Dificultad en la deglución y aparte la clínica abdominal,
la hipocloridria, por ejemplo, que en los adultos mayores se puede dar, o la hipercloridria, dependiendo de la patología que se tenga. Va a haber pérdidas, ya sea pérdidas por sangre o por líquidos orgánicos, por orina, trasudados, y también mala absorción, ya sea por inflamación intestinal sobre todo, ¿no? Hay sprue intestinal, hay síndrome, bueno, de malabsorción también propiamente dicho, síndrome de intestino irritable también, ¿no? Que es algo que se ve, últimamente se está viendo mucho. No les voy a decir algo, no les voy a hacer decir pues que estoy descubriendo América, pero por una mala alimentación, ¿ya? Alimentos cargados en colorantes, aditivos, me generan ese síndrome de intestino permeable, ¿correcto? Y después, pues, las clásicas alergias o intolerancias. Todo esto se suma a un estadio tumoral, al exceso de medicación, bueno, y que tiene que ver con el procedimiento quirúrgico. Recordemos que durante la intervención quirúrgica, inclusive también, por supuesto, un momento atrás, durante la patología del paciente, si el paciente es obeso, va a tener un cuerpo inflamado por naturaleza. ¿Ya? Por eso, mis queridos amigos, si alguno de ustedes tiene exceso de grasa corporal, que es el concepto de obesidad, desde ya pues tiene que regular su peso, porque se vienen pues fechas complicadas, ¿no? Ya se viene la Navidad, el Año Nuevo, en que probablemente van a subir sus 4 o 6 kilos. Y no empiecen más bien desde ahora a cambiar hábitos. Entonces, en un estado inflamatorio, obviamente, en un ambiente pues tóxico por naturaleza a nivel corporal, o en todo caso en una injuria, como viene a ser una intervención quirúrgica, se está dando una liberación de hormonas, en este caso el glucagón, ya saben que ayuda a aumentar, por supuesto, los niveles de glucosa si nuestra glucosa está baja. Depende también, como les vuelvo a decir, el estado de ayuno que pueda tener el paciente. Las catecolaminas, que vienen a ser unas hormonas que son producidas por las glándulas suprarrenales, que ustedes la conocen bien, que es la adrenalina, la noradrenalina, inclusive también la dopamina también, ¿no? El cortisol, obviamente, que viene a ser la hormona del estrés. Ustedes saben que una noxa, una patología derivada de ella, una intervención quirúrgica libera mucho cortisol por un estrés también metabólico, un factor de estrés. Y la renina, bueno, que ustedes saben que es la proteína que es segregada por las células, que se libera cuando tiene un nivel muy reducido en la sangre, ¿no? Un nivel de sodio reducido en la sangre. Estabiliza el sodio, ¿no? Tiene una acción a nivel renal importantísima. Estas son las hormonas que se producen en esas situaciones. Y las citoquinas inflamatorias vienen a ser la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas o citocinas tienen una acción importante, porque si se desencadena la producción de esas citoquinas, obviamente estaríamos ya ante una tormenta de citoquinas. Y eso produce un proceso inflamatorio séptico ya complejo, complicado, ¿no? Imagínense. Y eso, lógicamente, también tiene que ver, obviamente, con cómo nosotros hemos entrenado nuestro sistema inmunológico. También se dan cambios metabólicos. Aumentan la gluconeogénesis, que es un proceso catabólico, en este caso, para la degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato. ¿Y eso por qué? Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa. O sea, cuando el paciente también, en este caso, está con reservas depletadas. Lipólisis para la descomposición o desdoblamiento de las grasas, en partículas más pequeñas, que vienen a ser los ácidos grasos. También, ¿no? Es un momento, una situación de necesidad por parte del cuerpo y se da obviamente una rápida proteólisis. Como su nombre indica, ¿no? Se destruyen en este caso las proteínas de nuestro organismo en unidades más pequeñas, como los péptidos o los aminoácidos. ¿Y eso para qué? Justamente para también sacar energía de este nutriente o para favorecer la regeneración de otras estructuras. Cambios metabólicos, liberación de hormonas, citoquinas inflamatorias, todo esto me produce un balance nitrogenado negativo. Los balances nitrogenados negativos, en pocas palabras, quiere decir que el organismo no está aprovechando el nitrógeno de las proteínas. No voy a regenerar tejidos. ¿En qué caso sea un balance nitrogenado negativo? A ver, amigos, ustedes que han llevado hace muy poquito bioquímica, ¿en qué situaciones se da un balance nitrogenado negativo? A ver, alguien que me pueda decir. Alguien, mientras dicen, a ver, voy a confirmar acá si es que estamos.
Ando bien. Ya, perfecto. Bueno, confirmado todo que está bien. Ajá. Ya. Disculpen, siguen viendo la presentación, ¿no? Sí. Sí se ve, ¿no? Ya, disculpen. Quería verificar que todo está en orden. Bueno, amigos, balance de nitrógeno negativo, como les vuelvo a decir, es cuando el organismo no está aprovechando correctamente el nitrógeno que viene en las proteínas, ¿no? Para que nosotros podamos producir 1 gramo de nitrógeno, tendremos que consumir 6.25 gramos de proteína, ¿correcto? Se da, por ejemplo, en grandes quemados, en pacientes también quirúrgicos, en infecciones. Por más proteína que yo le dé al paciente, al menos los primeros días o las primeras horas, el cuerpo no lo va a aprovechar correctamente. Un balance de nitrogenado negativo, perdón, un balance de nitrogenado neutro o cero, viene a ser cuando el paciente, pues, lo que consume es lo que excreta, ¿ya? En cambio, un balance de nitrogenado positivo es cuando el paciente absorbe, aprovecha más nitrógeno de lo que está consumiendo, ¿no? O sea, absorbe todito, en pocas palabras. ¿Quién se ve beneficiado, en qué persona se da el balance de nitrogenado positivo? En un niño, en un adolescente, en un deportista, un fisicoculturista que está haciendo máquinas, tiene un balance de nitrogenado positivo, porque está aprovechando toda la proteína que está ingiriendo. Una gestante también la aprovecha para el desarrollo del nuevo bebé, ¿no? En este caso, como les vuelvo a decir, todo esto me desencadena un balance de nitrogenado negativo que produce pérdidas nitrogenadas de 10 a 15 gramos al día, inclusive en intervenciones no complicadas, ¿no? O sea, no en grandes cirugías, lo que supone una pérdida importante de masa muscular, de masa celular corporal, sobre todo si se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, estas interleuquinas, sobre todo la interleuquina 1, que ustedes saben que desencadena la fiebre, ¿no? Cada grado centígrado de fiebre me hace gastar una cantidad de 200 a 300 calorías, imagínense. Por eso los pacientes que superan una temperatura de 39 grados, 40 grados, también adelgazan mucho, porque para generar esa combustión necesita energía. Y el factor de necrosis tumoral alfa es el que hace adelgazar también mucho al paciente, no solamente la fiebre, sino el exceso de esta citoquina, ¿ya? Por eso los pacientes que se recuperan de la COVID-19 salen delgaditos, salen sarcopénicos por ese tipo de problemas, ¿no? Todo esto va, en este caso, como ya les dije, la proteólisis y lipólisis también va a producir que se liberen más ácidos grasos libres, aminoácidos, que se genere una hiperglucemia y además una resistencia a la insulina, que es lo que no debería suceder, ¿ya? Para ello vamos a trabajar el tema de la ingesta alimentaria antes de la operación. Es clásico que en una inflamación, sobre todo una inflamación fuerte, ¿no? Una intervención quirúrgica, una patología, un estrés metabólico, los niveles de glucosa suban. No es que el paciente esté con una resistencia a la glucosa, por ejemplo, ¿no? Pero sí es algo clásico, pero que se puede controlar. Obviamente, si el paciente tiene diabetes, hay que manejarlo mejor todavía. Va a haber una excreción de nitrógeno urinario si no existe un adecuado aporte por la dieta de aminoácidos. Y hay aminoácidos específicos que nosotros deberíamos consumir. Mejor si son por vía enteral, ya en el peor de los casos por vía parenteral. Estamos hablando de la arginina y de la glutamina. Todos los aminoácidos importantes, obviamente los aminoácidos esenciales más aún, pero acá el papel de la arginina y glutamina es clave. Esto va a disminuir todo este proceso inflamatorio, producto de la intervención quirúrgica, va a disminuir la síntesis proteica de los reactantes de fase aguda, que son las proteínas estructurales. O sea, que me ayudarían a regenerar tejidos. Las células blancas que me elevan el sistema inmunológico, disminuyen los fibroblastos, que también son los encargados de, en este caso, estimular la formación de colágeno, el colágeno y otros componentes celulares necesarios para la correcta cicatrización. ¿Qué cambios se dan? Se da resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como les dije ya, habría una hiperglucemia postoperatoria clásica, ya que todo se espera. ¿Para qué? Para que el cuerpo también se defienda de alguna manera, ya que la glucosa obviamente es energía y esa energía se necesita para que los tejidos, por supuesto, los órganos sigan funcionando. Así como también se eleva el nivel de colesterol en estas situaciones, es algo esperado, obviamente también se eleva la glucosa.
Y los pacientes con marcada resistencia a la insulina no toleran el soporte sin desarrollar hiperglucemia. ¿Ya? Por eso había que regular correctamente esta resistencia a la insulina que se va a dar, pero si no se regula correctamente esta resistencia a la insulina puede estar 2, 3, 4 semanas en el paciente. Y obviamente afectar de gran manera sus tejidos, llámese pues tejidos, no solamente los receptores de la glucosa a nivel celular, a nivel de membrana, sino también otros tejidos más. Y esta resistencia a la insulina, ¿por qué se da? Por estas citoquinas, mis queridos amigos. ¿Ya? El metabolismo o la producción de estas interleuquinas inflamatorias, al final va a generar una resistencia a la insulina, ¿correcto? Lo mismo que sucede en un paciente obeso. Un paciente obeso, por tener un nivel de grasa mayor de adipocitos, estos adipocitos ¿qué tienen? Tienen, por supuesto, también liberación de leptina y también liberación de otras adipoquinas, que al final, ¿qué va a generar? Va a generar macrófagos, sobre todo macrófagos tipo 1, que son los macrófagos activados de los macrófagos tipo 2, que eran unos macrófagos tranquilos, que eran los policías de tránsito. Pero luego los macrófagos tipo 1 que están en los ácidos, en la grasa, en los adipocitos, ya desencadenan todo este tipo de problema. ¿Correcto? Ya saben, entonces la resistencia a la insulina se da por eso también. Tras cualquier tipo de cirugía se desarrolla resistencia a la insulina, su severidad se relaciona con el tipo de operación y ciertas complicaciones como la sepsis. Como les dije, suele durar 2 o 3 semanas, inclusive tras una cirugía no complicada, ¿no? Porque el no tratar correctamente, alimentariamente hablando al paciente, estresa el organismo. Y el estrés libera estas citoquinas. Es independiente del estado nutricional previo. O sea, recuerden que si el paciente llega desnutrido, hay que darle un tratamiento y un soporte nutricional. Si el paciente llega con un buen estado nutricional, igual, porque va a pasar por todos esos estadios. ¿Ya? Si el paciente viene con una albúmina de 4.5, igual. Si el paciente viene con un índice de masa corporal 23, igual tiene que pasar por un adecuado soporte nutricional. Previa evaluación, obviamente. ¿Qué hacer para evitar esta resistencia a la insulina? Bueno, analgesia, esto ya lo ve en este caso el médico, anestesia epidural y administración preoperatoria de carbohidratos en lugar de un ayuno preoperatorio. Recuerden que el ayuno de 24 horas o a veces hasta más no se recomienda. ¿Pero qué tipo de carbohidratos? La maltodextrina, que viene a ser un tipo de carbohidrato complejo. No le vamos a dar azúcar al paciente porque si no, más glucosa va a elevarse, ¿no? ¿Y cuándo? Bueno, la noche previa más unas 2 horas antes. Hay algunos cirujanos que son cautos, le dan 6 horas antes, de 6 a 12 horas antes comida sólida y entre 6 a 2 horas antes ya este tipo de alimentación, ¿no? Y es algo más sencillo. El paciente quirúrgico va a tener diferentes cambios metabólicos que van a influir tanto en la cirugía como en las prácticas perioperatorias de rutina, ¿no? O sea, posoperatorio, por ejemplo. Esta agresión, como ya les mencioné, va a alterar las hormonas del cuerpo, las catecolaminas, la renina y las citoquinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Todo esto disminuye la respuesta inmune y disminuye la recuperación, generando un catabolismo. Catabolismo significa degradación, o sea, se degradan, se destruyen los tejidos, sobre todo si hablamos de muscular. Pero recordemos que para la recuperación y curación de heridas quirúrgicas es necesario que haya un estado anabólico, anabolismo. Y eso obviamente también se puede determinar no solamente con la albúmina o la prealbúmina, ¿no? Que es mucho más exacto, sino con la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación y en este caso de catabolismo, también no se olviden. Objetivo del soporte nutricional perioperatorio, antes y después de la operación, minimizar el balance proteico negativo, o sea, el balance nitrogenado negativo, evitar la desnutrición y la depleción de las reservas energéticas, glucosa, grasa, para mantener la masa muscular, la función inmune y cognitiva y mejorar la recuperación postoperatoria. Para minimizar el estado catabólico hay que reducir el estrés de la cirugía, ¿ya? O sea, regulando en este caso no solamente pues a las catecolaminas, que ustedes saben que se liberan cuando hay más estrés, sino también por medio de unos protocolos, por ejemplo, el programa ERAS, que lo vamos a ver un momento más, que es Enhanced Recovery After Surgery, protocolo Fast Track,
se usa mucho en cirugía colorectal, ya lo que anteriormente se hacía, se laxaba al paciente, ¿no? Se les daba purgantes, laxantes para que el intestino pues entre limpiecito a la cirugía de colon. Ahora ya no, más bien se evita que se haga ese tipo de preparación, ¿ya? No, porque si no se barre la flora bacteriana, ¿no? Y por lo tanto el paciente termina la operación y bueno, entra en una infección también. Recuerden que la microbiota, en este caso, es la palabra adecuada, debería estar presente. Y la recomendación es ASA de la Asociación Americana de Anestesiología. Todo lo que le he mencionado comprende la preparación y medicación postcirugía, el balance hídrico, anestesia y técnicas anestésicas y un soporte nutricional adecuado y sin dejar de lado la movilización del paciente. Por ejemplo, en España, a los pacientes preoperatorios se le hace técnicas de movilización, se les hace ejercitarse, que se levanten de la cama. Ya se dejó de lado aquel paciente que, uy, pobrecito, se va a operar de acá a 3 días, no, que esté solamente chao, nada más, para evitarnos problemas, ¿no? Ahora el paciente en España y en otros países de Europa, en España es un muy buen referente a ello, se les da diferentes técnicas de actividad física y les va muy bien, porque recuerden que el ejercicio, ¿qué libera? ¿Qué libera? A ver, ¿qué libera que da placer el ejercicio? Endorfinas. ¿Ya? Estas endorfinas me dan calma, placer, me relajan y justamente evitan el estrés no solamente emocional, sino metabólico. Y las endorfinas, si por ejemplo a ustedes les gusta mucho la grasa, les gusta, se mueren por el pollo de la brasa, se mueren por, no sé, la parrilla, la fritura, están ahí picando sus papitas en bolsa, es porque les falta endorfinas. Van a ver que ustedes comen la grasa adecuada, los niveles de endorfina van a subir. Si hacen ejercicio, los niveles de endorfina se van a regular. ¿Ya? El soporte nutricional perioperatorio, o sea, acá estamos hablando del pre y del postoperatorio. El ayuno perioperatorio, como les vuelvo a decir, es innecesario no digo que en todos, ¿no? Pero lo que antes se pensaba que el ayuno era para todos adecuado, como les vuelvo a decir, para evitar la neumonía por respiración, para evitar los reflujos o algún problema, pues al momento de que el cirujano pues intervenga a nivel de los tejidos gastrointestinales, ahora ya no se usa. Ahora en preoperatorio se evita largos periodos de ayuno. Se da líquidos hasta 2 horas antes, sólidos hasta 6 horas antes, y esto tiene una evidencia A, de grado A. O sea, es una ley, en pocas palabras. Recomendar suplementos en domicilio si no se cubren las necesidades con ingesta oral, y la carga previa que ya les mencioné de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos como la maltodextrina. Y en el caso del postoperatorio, el tema de la interrupción de la ingesta también no debería ser una ley, al contrario, debería restablecerse la alimentación lo más temprano posible. Comenzar el soporte en las primeras 24, 48 horas. Inclusive hay estudios de investigación que igual se están poniendo en práctica, que es a las 6 horas nada más que el paciente ya salió de sala, ya puede comenzar a comer, ¿no? Por supuesto, la progresión del caso, ¿no? O sea, aparte de los líquidos claros, ¿no? Tiene que darle una dieta líquida amplia, una dieta, pues, atraumática, depende de lo que el paciente haya tenido, por supuesto, ¿no? Pero la progresión es así. Lo mejor, en este caso, es nutrición enteral, o si no, la sumatoria de la nutrición enteral más la parenteral, si no llega a cubrir los requerimientos. Los objetivos del preoperatorio: mantener o mejorar el estado nutricional previo a la intervención quirúrgica, que es una agresión, obviamente. Disminuir la morbimortalidad perioperatoria. También se da casos cuando el paciente entra pues muy desnutrido a la hospitalización antes de la intervención. Prevenir la desnutrición postoperatoria. Esto tiene que ver con el ayuno postoperatorio. Y prevenir depresión en estados hipercatabólicos. Aquí, por ejemplo, todo esto se ha visto en los 2 últimos años, ¿no? Sobre todo este último párrafo. La depresión en estado hipercatabólico, ya que la COVID-19 es la patología hipercatabólica que actualmente todavía no entendemos, pero que se está dando. ¿Correcto? Esto evitará, obviamente, que el preoperatorio sea costoso
y que también que se prolongue un tiempo largo de una estancia hospitalaria, ¿no? Esto más bien se quiere evitar. Los pacientes que pueden beneficiarse de deporte nutricional preoperatorio son los pacientes muy desnutridos y también aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar desnutrición, aquellos pacientes con una neoplasia, que fácil, ellos se desnutren muy rápido, pacientes adultos mayores, los que tienen un tiempo de cirugía programada también. ¿Qué pasa si la cirugía es programada? Se busca la ingesta oral temprana. Vuelvo a repetir, no busquemos la cirugía, la nutrición enteral o parenteral pues de golpe o súbitamente, de inicio, ¿no? Siempre la ingesta oral. Si ya la ingesta oral no fuera suficiente, ya viene el soporte. Y si la cirugía es no programada, entonces se busca la reconversión del estado crítico. ¿Qué hacer en pacientes muy malnutridos? Bueno, en primer lugar, identificarlos, ¿no? Luego vamos a ver unas formas de identificar de manera objetiva y subjetiva al paciente desnutrido, ¿no? Por medio de unos protocolos que podríamos poner tranquilamente en práctica en nuestros pacientes. Ya la pérdida de peso en pacientes, pues, para identificar que es malnutrido, es 10 a 15% en 6 meses. ¿Ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, han tenido 80 kilos y en 6 meses han perdido 8 kilos, 12 kilos, ya significa que van por el camino de la malnutrición. No, pero me dirán, yo he pesado 80 kilos, pero bajé 8 kilos, estoy en 72, 70, ya estoy más figurita, ¿cómo voy a estar malnutrido? Está malnutrido, porque está perdiendo peso aceleradamente por algo, ¿ya? Está perdiendo aceleradamente peso por algo, ya sea porque tiene un problema endocrinológico, ya sea por un problema de malabsorción, quizás, lamentablemente, está atravesando por un proceso de cáncer, ¿no? Entonces hay que ver por qué. El índice de masa corporal menos de 18.5. También el paciente ya estaría atravesando por un proceso de malnutrición. Síndrome gastrointestinal agudo grado C, también diarreas. Recuerden que menos de 18.5 es en jóvenes, en adultos, pero adulto mayor que tiene menos de 20 de índice de masa corporal ya se considera también malnutrido. Y la albúmina es menos de 3 miligramos por decilitro, gramos por decilitro. ¿Ya? Ahí también sin ningún problema renal de fondo, por supuesto. Debe iniciarse el soporte nutricional por lo menos 10 a 15 días antes. Bueno, con 7 días al menos está bien. Y si el paciente estuviera en un grado de desnutrición, pues se retrasa la cirugía, ¿no? La nutrición parenteral o enteral, ¿cuál de ellas se puede dar? Si el paciente tiene una malnutrición severa, nutrición parenteral, ¿no? Porque va, ustedes ya saben, directo a la sangre. Si la malnutrición es menos severa, bueno, hay que evitar en ese caso, no sea un beneficio. La parenteral provoca una mayor hospitalización y un mayor costo. Pero si hay una malnutrición que es menos severa, recurrir a la nutrición enteral. Se dan sustratos inmunomoduladores específicos. Eso tranquilamente se puede dar en la casa. Es más económico y en este caso sí se asegura que se dé, bueno, no necesariamente, pero si el paciente tiene un buen seguimiento, se asegura la toma, ¿ya? El problema es que a veces el paciente puede tener náuseas, vómitos, o a veces la familia por ahorrar le da las 3/4 partes nada más, ¿no? Entonces, donde sí nos aseguramos la toma exacta, la toma entre comillas porque es directo a la sangre, es con la nutrición parenteral. En el postoperatorio, en la práctica quirúrgica, se aconseja aplicar protocolos que aseguren la ingesta oral en un periodo de 1 a 3 días. ¿Ya? En ese 1 a 3 días, el paciente sí o sí tiene que comenzar a comer. Normalmente los cirujanos pues recomiendan la alimentación, bueno, ahora último sobre todo, y al día siguiente nomás de su intervención. ¿Ya? Pero como les digo, también los protocolos parten de que el paciente puede estar ya comiendo 6 horas o 12 horas después. Depende obviamente del hilio. Por tanto, no habría lugar para la nutrición artificial perioperatoria, ¿no? Si el paciente puede masticar, puede glutir correctamente. Solamente una minoría de pacientes se beneficiará de dicha terapia, o sea, de la nutrición artificial, y serán aquellos que presenten riesgo de desarrollar complicaciones postquirúrgicas, ¿ya? O sea, complicaciones, por ejemplo, nauseosas, vomitivas, o procesos diarreicos, ¿no? A veces la resección intestinal o la gastrectomía, ustedes saben, genera ese dumping,
¿no? Que hace que el paciente se vaya en diarreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo no le puedo dar comida así tan alegremente, ya tendría que darle un tiempo parenteral. Y en el postoperatorio, bueno, acá se aplica también en base a las nuevas técnicas anestésicas y postoperatorias, se determinaría una rápida recuperación de la ingesta oral, ¿no? Esto es gracias, como les digo, a las nuevas técnicas de anestesia y postoperatorias. ¿Cuándo es necesario el soporte nutricional artificial? Si la ingesta oral perioperatoria está contraindicada por más de 7 días. Obviamente ahí se van a afectar muchas de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, inclusive los mismos enterocitos. Cuando la ingesta oral es menos del 60% de lo que debería consumir el paciente por más de 10 días. O sea, si el paciente, por ejemplo, necesita un promedio de 1000 calorías, por así decirlo, entonces si es menos de 600 calorías, entonces ya es necesario que el paciente reciba nutrición artificial. Para los pacientes que requieren nutrición artificial postoperatorio, la nutrición enteral o la combinación de enteral más parenteral es la primera opción. Básicamente, en aquellos pacientes con complicaciones postoperatorias que alteran la función gastrointestinal y que no pueden recibir y absorber cantidades adecuadas de alimentación por vía oral o enteral, al menos no 7 días. La nutrición parenteral en pacientes bien nutridos, con ingesta oral, no supone ningún beneficio. ¿Ya? ¿De qué te vale a ti ahorita en tu casa, bien alimentado, aplicarte, por ejemplo, ácidos grasos a la avena o aminoácidos a la avena? No tiene sentido, porque si lo consumes por vía oral, igual lo vas a aprovechar. ¿Ya? Al contrario, claro, me dirás, uy, pero es mejor, ¿no? Me estoy asegurando la absorción total, pero no te va a costar barato, no va a costar 10 soles cada frasco. ¿Ya? Y aquí hay que considerar la ostomía, o sea, la nutrición enteral directamente al estómago durante la cirugía. ¿Ya? Esto, obviamente, si el paciente también tiene algún tipo de problema masticatorio, deglutorio. Esta es una evidencia gradual. Entonces, ¿el paciente necesita el soporte nutricional? ¿Necesitará, no necesitará? Y si este fuera necesario, ¿cuál sería la composición? O sea, esto es importante también. O sea, no es darle cualquier tipo de nutriente. Soporte nutricional, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Como le digo, soporte básicamente es el apoyo nutricional para aquel paciente que no puede ingerir alimentos de manera adecuada o probablemente no los absorbe. Es una estrategia de aporte de nutrientes especializados o específicos. Específicos, nutrientes claves, nutrientes marcados, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, por decir así, una alimentación artesanal, como les había mencionado. Todos estos polvos, por ejemplo, ¿no? Que tienen nombre, apellido, que ustedes seguramente lo consumen en casa, de repente la mamá, la abuelita lo consume, son buenos, obviamente, ¿no? Pero su historia es que empezó para pacientes hospitalizados. Empezaron para ingerirse por sonda, ¿correcto? Porque eran, o en este caso también lo son, suplementos. Para aquel paciente que no podía desayunar, almorzar y cenar, se le daba ese suplemento, suplía, ¿ya? Y actualmente también se está dando de manera de complemento, ¿ya? Para aquellos pacientes ya que hacen deporte o quieren subir algo más, ¿no? Tranquilamente, como les digo en casa, ustedes pueden consumirlo, ¿ya? Pacientes que no pueden ingerir alimentos de forma voluntaria por las vías habituales que la vía oral. Soporte nutricional para aquellos pacientes que aún con la capacidad de ingerir alimentos por vía oral de forma autónoma o no, o sea, si es que hablamos de pacientes que tienen problemas de demencia senil, Alzheimer o algún otro tipo de problema que no puede masticar el solo o llevarse el alimento a la boca solo, entonces esta alimentación no será suficiente para cubrir necesidades, entonces se recurre a la suplementación por vía oral. Los tipos de soporte nutricional, aquí como le digo, por vía oral, ya, nutrición enteral y nutrición parenteral, ¿no? Obviamente, por vía oral también es un tipo de nutrición enteral también, ¿no? Porque trabaja el intestino, ¿no? Enteral viene entero, enterocito, pero más específicamente se asocia la nutrición enteral con las sondas. Ya un poco de historia también de esta terapia de sustitución, o en este caso terapia de soporte nutricional. Por ejemplo, ya pues hace muchísimo tiempo, los egipcios, Hipócrates, también daban enemas rectales de leche, vino, huevo y trigo, ¿no? O sea,
metían nutrientes, pero por otro lugar, ¿no? Ellos tenían, bueno, su explicación. Fabricio Sacopente utilizó un tubo de plata vía nasal nasofaringe sujetos con tétanos, ¿no? Recuerden que el tétanos, ¿qué produce? ¿Qué produce el tétanos? Bueno, en sus estadios finales, sobre todo, el trismus o el trismo. ¿Qué es el trismo? La parálisis. En este caso, parálisis de los músculos faciales, los músculos orofaringeos, ¿no? Imagínense, el paciente no podría masticar, deglutir y se muere. Entonces, vieron que el paciente no podía masticar correctamente, paciente con tétanos, y le aplicaron pues una cánula, ¿no? Lo que nosotros llamamos cánula, para ellos era un tubo de plata. Ya Bernoulli realizó la primera, en el año 1876, la primera gastrostomía en humanos exitosa, y Surmey, la primera yeyunostomía exitosa en humanos, ¿no? O sea, ingresó alimentos, Bernoulli, directamente hacia el estómago, ¿no? Por una ostomía, y Surmey llevó directamente al yeyuno. Al estómago, o sea, por medio de la gastrostomía, ustedes pueden llevar inclusive hasta su almuerzo licuado, ¿no? Groseramente, a eso me refiero, ¿no? No es que lo van a hacer, pero puede entrar tranquilamente porque es lo mismo que ustedes hubieran masticado y deglutido, ¿no? Y llegó al estómago y ya el estómago continúa el proceso, pero en yeyunostomía no, el yeyuno no va a recibir lo mismo que el estómago estaría recibiendo, ¿no? Ahí ya tendría que ser una nutrición especializada en este caso. En los años 1939 hasta el 78, o sea, el siglo anterior, Redwing y Stengel trabajaron por medio de alimentación bucofaringea y fue exitosa en pacientes quirúrgicos. Einhorn desarrolló la sonda nasoesofágica post-pilóricas. Goethen describe la primera colocación de una gastrostomía endoscópica, ¿no? O sea, fue avanzando las técnicas, en este caso de soporte nutricional. Ya a partir de los años 90 se dan las primeras normativas y consensos para la administración de nutrición enteral. ¿Ya? ¿Qué tipo de nutrientes en este caso estaría ingresando, ya sea por cualquiera de las vías, a seleccionar? El soporte nutricional, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué es el soporte nutricional? ¿Dar o no dar? Bueno, definitivamente, como les dije, lo primero es la vía oral, ¿no? Pero se da cuando el número de pacientes incluido en cada ensayo, normalmente en estos casos ha sido pequeño. Enfermedad heterogénea, quirúrgica, traumática, oncológica, quemados también. En quemados se aumentan los requerimientos. Ahí ustedes deben dar más de 1.5 gramos de proteína, tranquilamente 1.8, algunos casos hasta 2 gramos de proteína, sobre todo para compensar con los días el balance nitrogenado negativo. Enfermedades del tracto digestivo críticamente enfermos. Bueno, los quemados, los pacientes que han pasado por cirugías o traumatismos de cabeza y cuello, también se deberían ver beneficiados por medio de este tipo de nutrición, porque son los que más necesitan y los que más requerimiento calórico van a generar por medio de ese tipo de traumatismo o intervención quirúrgica. También se da en cuanto al grado de gravedad de la enfermedad, si es diferente, muchas veces no especificado, por medio de la inclusión de pacientes con distinto estado de nutrición previo no precisado, bueno, etcétera. Y el soporte nutricional, estos beneficios lógicamente se han basado en las evidencias, ¿correcto? Disminuye la nutrición por vía oral, el 26% de mortalidad, disminuye el 27% de complicaciones y hay días de menos estancia también. Disminuye la mortalidad en 23%, la nutrición enteral, disminuye en 48% las complicaciones, o sea, es una ventaja muchísimo mayor que la nutrición por vía oral, ¿no? Y el 46% disminuye las infecciones. ¿Por qué? Porque también son alimentos, bueno, que a veces no, por ejemplo, van a estar mucho tiempo, en este caso, guardados, almacenados, como si una preparación artesanal. Entonces están disminuyendo las infecciones. ¿De qué están compuestos? Vamos a ver. También lo que se ha visto es que, de acuerdo a estas guías del SPEN, del CEMPE, que es más para España, países europeos y también se aplica en nuestros países,
Dentro de las tipificaciones generales es que hay que iniciar la ingesta oral en base a alimentos naturales o nutrición enteral de forma precoz tras la cirugía gastrointestinal. Eso es de evidencia A, lógicamente. Puede iniciarse ingesta oral, incluyendo líquidos claros, 1 hora después de la cirugía, en pacientes sometidos a una resección de colon, así como les había dicho hace unos minutos. La ingesta oral debe ser adaptada a la tolerancia individual, ¿no? Según el tipo de intervención y el lugar de intervención quirúrgica, obviamente. Utilizar la nutrición enteral por sonda en aquellos pacientes que no puedan iniciar de forma precoz la ingesta oral. ¿Por qué? Porque tienen cirugía de tumores de cabeza y cuello, traumatismos graves, desnutrición severa en el momento de la cirugía, pacientes incapaces, ya también les dije, de cubrir un 60% de sus necesidades por un promedio de 7 días a 1 semana hacia adelante. Iniciar la nutrición enteral total por sonda nasogástrica en las primeras 24 horas después de la cirugía. El tipo de fórmula en la mayoría de los pacientes es una fórmula estándar, o sea, específicamente fórmulas que tengan carbohidratos, proteínas y grasas, o en todo caso, fórmulas inmunomoduladoras con nutrientes específicos, arginina, glutamina, ácidos grasos, ¿correcto? Independientemente del riesgo nutricional, por ejemplo, sobre todo en pacientes con cirugía de cabeza y cuello, cirugía de cáncer gastrointestinal y cáncer de páncreas, que son pacientes críticos y traumatismo severo. Ya en el caso del postoperatorio, los objetivos nutricionales incluyen proporcionar apoyo suficiente para la cicatrización, o sea, aquí entra en juego los fibroblastos también, y para evitar la pérdida excesiva de masa magra, masa muscular. Aquí los periodos prolongados de ayuno se asocian con deterioro de la función de barrera del tracto gastrointestinal. No es bueno tener ayunos prolongados porque atrofiaría la vellosidad intestinal y disminuiría también la masa del tejido linfoide intestinal, o sea, nuestras defensas. La nutrición enteral total en las primeras 24 horas post cirugía es bien tolerado por el 80-90% de los pacientes sometidos a resecciones colónicas rectales. Y la nutrición enteral por sonda está indicada cuando la ingesta oral de nutrientes no es posible o es inadecuada, aunque no hay un consenso aún todavía acerca del tiempo necesario. ¿Ya? Todos los pacientes hospitalizados y ambulatorios deben ser examinados en la primera cita siempre. ¿Para qué? Para, como les había mencionado, determinar si están con un buen estado nutricional. Y este screening debe ser repetido semanalmente si el paciente está hospitalizado. ¿Qué mejor? Hasta diario se puede evaluar. Y cuando haya preocupación clínica en los ambulatorios. Diario, me refiero a no solamente a la albúmina, ¿no? Sino, por ejemplo, a la proteína C reactiva, ¿ya? O la prealbúmina, que es un marcador mucho más sensible todavía. Cuando hay malnutrición más el problema de seguridad al tragar, entonces hay que considerar el soporte nutricional oral perioperatorio, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasaría si no hay la seguridad al tragar? En este caso, si el paciente es inseguro al masticar, por ejemplo, pero hay un tracto gastrointestinal que es accesible, hay que considerar alimentación preoperatoria por sonda enteral, considerando que la idea es que hay ingesta oral y por sonda también, ya que el paciente está malnutrido. Pero si el paciente está más nutrido y además hay una ingesta oral o enteral inadecuada o es insegura, o hay un tracto gastrointestinal que no es funcional o es inaccesible o está perforado, hay que considerar nutrición parenteral, obviamente. El paciente pues va a tener o puede tener una fístula que drene, obviamente pues sustancias nutritivas, o paciente que tenga, por ejemplo, diarrea, o paciente que vomite, sea un paciente también con un problema neurológico de fondo, ya necesariamente hay que darle una nutrición parenteral perioperatoria suplementaria. Ese es un protocolo básico de actuación. Por ejemplo, en el servicio quirúrgico, la indicación de cirugía mayor, aquí hay que dar complementos, el RNS 2000, de acuerdo al RNS 2002, que es justamente los protocolos que se nos han dado, que indica que hay que dar albúmina, hay que elevar los niveles de albúmina a determinar en la consulta, por supuesto, por también anestesiología, derivar al paciente para que complete una buena valoración nutricional. Si se da un diagnóstico de malnutrición o riesgo de malnutrición, entonces hay dos opciones.
intervención urgente o intervención programada. Si fuera programada, hay que dar un correcto soporte nutricional preoperatorio y además un soporte nutricional postoperatorio. O sea, se hace la programación. En cambio, si fuera urgente, hay que hacer una programación de soporte nutricional postoperatorio también precoz, porque si no, el paciente, por supuesto, no se recuperaría fácilmente, no cicatrizaría fácilmente. Y la nutrición enteral como concepto, ya saben, es un término que engloba toda la forma de soporte nutricional que implica el uso de alimentos dietéticos para propósitos médicos especiales. Y todo esto a través del tracto gastrointestinal. Los beneficios de la nutrición enteral, que se usa más sobre todo, o sea, se puede usar tanto preoperatorio como postoperatorio, ¿no? Pero más se usa en el postoperatorio, considerando pues cómo el paciente puede salir de la intervención quirúrgica. Ya en el preoperatorio todavía el paciente puede que esté consciente, pueda masticar, pueda deglutir, pero en el postoperatorio depende cómo ha ido la intervención quirúrgica, depende también la respuesta del paciente, teniendo en cuenta su estado nutricional previo. Ahí es donde se usa más la nutrición enteral. Tiene beneficios fisiológicos, lógicamente va a ayudar a que el organismo se recupere mucho más fácil, ayuda a la integridad del tracto gastrointestinal, menor número de complicaciones, y esto es versus la nutrición parenteral, ¿no? Porque ya saben que es invasiva y puede generar algún tipo de complicación, y por supuesto es más económica. Y la indicación en la nutrición enteral, esto es para generar una estabilidad hemodinámica, haya un tracto gastrointestinal funcional, pacientes nutridos o con mayor riesgo de nutrición con un ayuno de 4 a 6 días. Es la primera alternativa de, en este caso, su soporte nutricional enteral. Pero también tiene contraindicaciones. En este caso puede producir una inestabilidad hemodinámica, dependiendo de la cantidad de nutrientes que le demos, o en todo caso, cuando es no funcional por medio de isquemias. La idea es que el paciente se hidrate correctamente bien y se nutra correctamente bien, inclusive en el postoperatorio, más bien para evitar una isquemia. Pero si no es la adecuada, puede generar eso, el hilo paralítico, también una peritonitis, bueno, en el caso de peritonitis difusa también. Puede haber un problema si es que hay una fístula de alto débito, el hilio que les dije, si hay hemorragias digestivas, ¿no? Está contraindicado en este tipo de situaciones, que el paciente obviamente vomita y tiene diarreas, y peor, en el caso de la pancreatitis. Ya sabe que en caso de pancreatitis aguda severa o necrotizante, se debe estimular nada al páncreas, nada. ¿Ya? ¿Cómo identificar al paciente que necesita un soporte nutricional? Como les había mencionado, número 1, por medio de la valoración nutricional. Dependiendo del tipo de cirugía y la actividad inflamatoria, esto se puede predecir si es que podría haber un riesgo de complicaciones post cirugía. Si el paciente está desnutrido, ¿cómo saberlo? Armarle una buena historia clínica, farmacológica y nutricional, buen examen físico, medidas antropométricas, o sea, la medición de sus estructuras corporales, peso, talla, las circunferencias, como les dije, los pliegues. Sobre todo habría que ver la circunferencia braquial, que es un gran indicador de reserva proteica. La circunferencia braquial sumado al perímetro, al pliegue tricipital. Y obviamente los datos de laboratorio, ¿no? Esos son los métodos de cribado nutricional para los pacientes hospitalizados, que se usa el Nutritional Risk Screening, ¿ya? Sobre todo la prealbúmina o la albúmina, o bien la valoración global subjetiva. En el caso de las cirugías con mayor riesgo de malnutrición son las siguientes: en el aparato digestivo, porque hay alteraciones mecánicas de la deglución, lesiones traumáticas, cirugía maxilofacial, otorrinolaringológicas, estenosis parcial del esófago, cuando hay procesos patológicos específicos con ingesta imposible o insuficiente. En este caso, todo esto genera cirugías con un mayor riesgo de malnutrición. En el caso de pacientes quemados, sépticos, politraumatizados, sin lesiones digestivas, pacientes con caquexia, generalmente los pacientes con cáncer o con SIDA, estadio SIDA también, cirugía no digestiva o preparación para la cirugía, cáncer extradigestivo, el aparato digestivo anatómicamente alterado, pero funcionalmente intacto. O sea, ustedes lo pueden ver muy bien a la macroscopía, ¿no? Pero anatómicamente está alterado, porque hay resecciones parciales del intestino, síndrome de intestino corto, como les decía, fístulas de intestino,
postquirúrgico de cirugía digestiva alta, como esófago, estómago, páncreas, y también el aparato digestivo anatómicamente intacto y funcionalmente alterado. Aquí había un síndrome de malabsorción, pancreatitis aguda, fístulas externas, biliares o pancreáticas. ¿Cómo valoreamos al paciente desnutrido? Por medio de la valoración de la ingesta dietética. Aquí se determinan cuestionarios que evalúan la ingesta y se prefiere el método de recordatorio de 24 horas, ¿no? O sea, ¿qué comió el paciente ayer? ¿No? ¿Qué comió desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por ejemplo? O hasta las 8 de la mañana del día siguiente, perdón. Esto es 24 horas, ¿correcto? Y esto consiste en una entrevista muy sencilla. Ustedes le preguntan qué desayunó, qué almorzó, qué cenó, para recordar y anotar los alimentos y las bebidas consumidos en el último día, porque muchas veces se subestima la ingesta, ¿no? O sea, el paciente te puede decir, no, yo he comido bien, no, yo he comido bien, me he estado satisfecho, pero si ustedes le preguntan, quizás no ha comido nada, ¿no? Es un adulto mayor, en el adulto mayor ya disminuyen los sentidos del gusto, ya disminuye la ingesta alimentaria, o no puede deglutir, es sedéntulo. También se da un examen físico y esto consiste en la valoración de la fuerza muscular. También actualmente hay máquinas como el dinamómetro que me determina la fuerza muscular, la presión muscular, y esto también me daría a entender el grado de fragilidad que puede tener el paciente. Dinamómetro, es algo así como cuando medimos la grasa, medimos con la bioimpedancia. Igualmente, para determinar la fuerza muscular, se usa el dinamómetro. Si hay presencia de deshidratación o no, acumulación de líquidos y examen de tejidos de rápido crecimiento. Valoración antropométrica incluye el peso, la talla, el IMC, porcentaje de peso perdido en los últimos 6 meses, los pliegues cutáneos y la composición corporal. Y los datos del laboratorio, hematológicas y bioquímica, valorar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, albúmina, prealbúmina, transferrina, también, y colesterol, ¿no? Que les había mencionado que suele elevarse en grado de inflamación. Y la valoración nutricional consta de una de las primeras valoraciones con 4 preguntas sencillas. Si alguna tiene respuesta afirmativa, se pasa a la segunda parte del test, ¿no? Por ejemplo, su índice de masa corporal es menos de 20, ya, no, ya, perfecto. Ha perdido peso en los últimos 3 meses, si me marca sí, ya, entonces tranquilamente pasamos a la segunda. ¿Ha reducido su ingesta en la última semana? Sí, ya, pasamos a la segunda. ¿Está grave enfermo? También, ¿no? Ya saben, al menos con una ya pasamos a la siguiente. Y en la segunda parte se valora aspectos relativos al estado nutricional del paciente, así como la gravedad de su enfermedad, y se obtienen 2 puntuaciones que se suman al final, ¿no? Por ejemplo, la alteración del estado nutricional y la severidad de la enfermedad. Si el paciente tiene un estado nutricional normal, perfecto, entonces 0, ¿no? Pero si el paciente ha perdido peso más de 5% en 3 meses o su ingesta es la mitad de lo que él debería consumir, 1 punto. ¿Ya? Si es, por ejemplo, moderada en este caso, 2 puntos. Si es grave, pérdida de peso más de 5% en un mes, ya 3 puntos, ¿no? Y si el paciente es severo, eso significa que ha tenido fractura de cadera, paciente con alguna enfermedad crónica, alguna cirugía, que en este caso no ha sido exitosa, ictus, problemas respiratorios, o en todo caso lesiones, cualquiera de ellos, ya el paciente me genera un riesgo de estado nutricional. Esa es una valoración global subjetiva, que es un cuestionario estructurado para la mayor parte de la población, basado en la interpretación clínica y algunos síntomas, o sea, lo que te va a referir el paciente, y algunos parámetros físicos, por eso es subjetiva. Es un buen indicador de malnutrición y puede predecir la evolución del paciente, y es un parámetro fiable también de desnutrición, pero al ingreso del paciente. Aquí se determina, bueno, la pérdida de peso, también se le encuesta al paciente, si ha modificado su dieta, qué tipo de alimentación tiene, semisólida, una dieta líquida o ayuna, si tiene algún síntoma digestivo, capacidad funcional, si tiene un estrés metabólico. Se hace una exploración física también, ¿no? A través de si hay edemas maleolares, un edema sacro, si hay ascitis, ¿ya? Y con todo esto se determina si el paciente es normonutrido, es desnutrido, ya sea moderado o severo. ¿El paciente necesita soporte nutricional? Claro que sí, pero ¿cómo hacerlo ahora, no? Definir las siguientes características del soporte: necesidades energéticas, distribución de nutrientes y también tipo de fórmula.
En el caso de las necesidades energéticas, o sea, cómo saber cuántas calorías necesita el paciente. Esto lo sacamos a través de una fórmula que se llama Harris-Benedict. Esta fórmula de Harris-Benedict estima el gasto calórico en reposo, o sea, la tasa metabólica basal. ¿Qué significa tasa metabólica basal? O sea, la energía mínima que tu cuerpo necesita para seguir vivo. O sea, tú tienes un consumo de energía basal cuando estás durmiendo, ¿no? Porque tu corazón sigue latiendo, tus pulmones se siguen expandiendo, tus células siguen activas. O sea, es la mínima energía que tu cuerpo necesita para estar vivo. Pero ya si abres los ojos, te paras para ir al baño, ¿no? Ahí ya aumentas tu necesidad de energía, ¿ya? Si al día siguiente practicas pues un partido de básquet, fulbito, ya le sumas el factor de actividad. Si eres adolescente, factor de crecimiento. Si tienes alguna patología, factor de estrés, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, con esta fórmula, que es Harris-Benedict, en varones o la tasa metabólica basal, es 66 más 13.7 por el peso en kilos, más 5 por la talla en centímetros, menos 6.8 por la edad en años. Este es en varones y esta otra fórmula en mujeres. Pero a esta fórmula o a este resultado hay que multiplicarle por el factor de actividad o el factor de estrés o el factor de injuria. Si yo tengo un paciente que está reposando en cama, a todo al resultado lo multiplico por 1.2. Si es un paciente que deambula, así como le dije, para ir al baño, más o menos, está caminando, por ahí no quiere estar echado, a todo este resultado lo multiplico por 1.3. Si el paciente ya tiene alguna infección, por 1.2, si la infección es moderada, 1.4, si es grave, 1.6. Si el paciente tiene una cirugía menor, por 1.1, claro, porque también está gastando energía, está regenerando tejidos, es un gasto energético. Si ha tenido un traumatismo de esqueleto, ¿no? Se ha roto el fémur, 1.35, un problema a nivel de cráneo, 1.6. A ese nivel se consume una alta cantidad de calorías. Si es un quemado, un gran quemado, 40%, a todo este resultado se multiplica por 1.5, o si se ha quemado todo su cuerpo, por 1.9 o por 2. Se duplican las necesidades. También de forma empírica se puede determinar las necesidades, ¿no? No necesariamente por esta fórmula, si ustedes no la tienen a la mano, por ejemplo. Esto se llama cálculo rápido de los requerimientos energéticos en función del grado de estrés. Y aquí se debería evitar la sobrealimentación, obviamente, ¿no? Porque la sobrealimentación también va a producir complicaciones metabólicas y sépticas. Esto aumenta el gasto energético, el consumo de oxígeno, la producción de óxido de carbono, ¿ya? Cuando ustedes consumen mucho. Especialmente importante en pacientes con funciones cardíacas y respiratorias alteradas. Por ejemplo, en pacientes tipo COVID, ¿no? Ellos deberían más bien tener lo que se denomina la dieta cetogénica, o sea, una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas, ¿ya? Para variar el cociente respiratorio. En este caso, por ejemplo, de forma empírica, como le digo, ¿no? Sin necesidad de sacar la fórmula, al no haber estrés, se necesitan un promedio de 1.800 calorías. Con un estrés leve, 2.050. Estrés moderado, 2.150. Estrés grave, casi 2.500 calorías. ¿Ya? Cuando hay un reparto de nutrientes en relación a los carbohidratos y las proteínas, el aporte de glucosa se ajustará para mantener la glucemia entre 140 o 180, o sea, para que las células tengan la energía suficiente para también regenerarse en este caso y recurrir a la insulina para las glucemias superiores, ¿no? Obviamente, si yo tengo más de 180, ya estaría inclusive hasta miccionando glucosa, ¿no? Importante para evitar la sobrenutrición también, no sobrepasar los 4 gramos por kilo por día de glucosa intravenosa, y en nutrición parenteral se aporta como dextrosa y en nutrición enteral como azúcares más complejos y con bajo índice glucémico. Ahí está la maltodextrina, por ejemplo. Y las proteínas se dan definitivamente para minimizar la pérdida de nitrógeno. El aporte proteico oscilará entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día. En una persona normal que no tiene ningún traumatismo, se debe dar entre 0.8 a 1 gramo de proteína al día. Dependiendo de la intervención quirúrgica o el pronóstico de evolución, puede ser hasta más, ¿correcto? Aquí, en nutrición parenteral se aporta soluciones de aminoácidos estándar, pero pueden enriquecerse con aminoácidos de cadena ramificada, arginina, glutamina.
y en nutrición enteral se emplean proteínas intactas. Ya en relación al reparto de nutrientes, los lípidos también debería aportarse ácidos grasos esenciales. Los lípidos, obviamente, ustedes saben que las células tienen una cubierta lipoproteica, ayuda a mantener las membranas celulares y modulan las señales intercelulares. Los lípidos versus los carbohidratos tienen un menor efecto sobre la termogénesis, la lipogénesis, liberación de insulina, producción de CO2 y glucemia. O sea, no van a producir mucho CO2 en este caso, ni tampoco van a elevar la glucosa demasiado, ¿no? Prácticamente no, en el caso de los lípidos. Y aportan energía en menos volumen porque son más densos, ya que 1 gramo de grasa o de lípidos tiene 9 calorías versus 1 gramo de carbohidrato que tiene 4. ¿Correcto? Y en este caso se prefiere, como ven acá, una composición medio lechosa. Se prefiere una emulsión lipídica que incluya mezcla de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga, que se absorban más rápido. En cuanto al tipo de fórmula, se da, como les había mencionado ya, la nutrición enteral y parenteral, pero se usan diferentes sustratos inmunomoduladores. ¿Para qué? Para que la nutrición también sea estándar, pero en este caso individualizada. Lógicamente, si es que no se cubre con los requerimientos por vía oral. El soporte enteral, en este caso hay que iniciarlo 5 o 7 días antes de la cirugía y continuar 5 o 7 días postoperatorios tras una cirugía no complicada. Cuando no hay una buena ingesta oral o no se cubren requerimientos, bueno, esto ya lo vimos, preferentemente, salvo que haya una obstrucción intestinal, obviamente, ¿no? Un hilo paralítico también, un shock, un isquemia intestinal, ¿no? Problemas circulatorios a nivel de intestino. ¿Cuáles son los sustratos inmunomoduladores? Son, en este caso, nutrientes condicionalmente esenciales, como en este caso serían la glutamina, la arginina, los ácidos grasos omega 3, los nucleótidos. Se da sobre todo en situaciones de estrés, ya que los requerimientos en este caso superarían la síntesis endógena. Así, a grandes rasgos, la glutamina ayuda a mejorar la respuesta de los linfocitos T. ¿Ya? O sea, estaríamos hablando de qué, justamente de nuestras defensas, nuestra segunda línea de defensas, que en este caso sería la adquirida, ¿no? Mejora la función de la mucosa intestinal, disminuye la tasa de infecciones, la tasa hospitalaria. Igualmente, la arginina incrementa la respuesta de los linfocitos B también, que son los encargados de la producción de ¿qué? De los anticuerpos, ¿no? Incrementa los niveles de citoquinas, pero en este caso las citoquinas antiinflamatorias. Incrementa la secreción de insulina, la regula. Los ácidos grasos incrementan los niveles circulantes de inmunoglobulinas, mejora la función de los neutrófilos, y los nucleótidos promueven la síntesis de ADN y ARN, mejorando la actividad de los macrófagos, ¿no? Los policías que nos están cuidando, además de regular las funciones gastrointestinales, inmunes y gástricas. Y más aún, la farmaconutrición favorece la reducción de las infecciones de la estancia hospitalaria, ¿no? El omega 3, que también ya lo mencionamos hace un momento, el omega 3 es el sustrato básico en la formación de ácido linoleico, en este caso que produce ácido araquidónico, favoreciendo la producción de metabolitos proinflamatorios. O sea, recuerden que el omega 6 en exceso se comporta como un proinflamatorio. Entonces, en la dieta habría que adicionar omega 3 para tener un efecto ya no proinflamatorio, sino más bien el omega 3 limita ese efecto. Sería más bien antiinflamatorio. Y la arginina, como les dije, ayuda a las células T también a aumentar la fagocitosis. Y los efectos son más consistentes, sobre todo en pacientes con traumatismo severo, quemados, sometidos a alguna cirugía. Glutamina también es excelente para las células hepáticas, por ejemplo. Es uno de los aminoácidos esenciales más abundantes. El cuerpo no lo necesita, pero también se transformaría en esencial en ciertas circunstancias. Empleado como nutriente por las células proliferativas como los enterocitos y las células del sistema inmune. Y también los nucleótidos, su uso conjunto con el resto de los inmunonutrientes, parece mejorar definitivamente, sí, la respuesta inmune. La nutrición parenteral también se dan en estas circunstancias que les mencioné, ya sean exclusivas y o prioritarias, en el caso de dificultad o incapacidad para utilizar el tracto gastrointestinal. ¿Correcto? Bueno, ¿en qué situaciones, por ejemplo, se podrían estar dando nutrición enteral precoz por sonda nasogástrica? Cuando hay un trasplante hepático, resecciones intestinales,
en el caso de la nutrición enteral por yeyunostomía, ¿no? Si en este caso, pues, no debería usarse si es que hay una nutrición parenteral total, ¿correcto? En el caso de las esofagoctomías, gastrectomías, fístulas proximales y cirugía pancreática. Y la nutrición enteral por gastrectomía si se prolonga. La nutrición estándar debería ser así específica o en todo caso general o individualizada. Claro que sí, esto puede recurrirse la individualización a una nutrición estandarizada en la mayoría de las ocasiones, salvo excepciones como el fallo cardíaco, porque acá, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, porque ahí se restringen los volúmenes de líquido y de sodio. También cuando hay fallos renales crónicos más oliguria, por el hecho de que hay una restricción de volumen y de sodio y de potasio, ¿no? Ahí hay que limitar bastante estos electrolitos. No recomendada la restricción de proteínas, nitrógeno, suplemento en calcio y vitamina D. También cuando hay un fallo hepático. Aquí no necesariamente se restringen las proteínas, pero se puede administrar de forma segura hasta 1.5 gramos por kilo de peso, ¿no? Si es más, ahí sí, debe restringirse. Cuando hay fallo intestinal y también fístulas, fístulas altas, esto significa que estaríamos ante unas alteraciones metabólicas y electrolíticas. Aquí sí hay que suplementar con electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Y obviamente cuando hay fallo respiratorio, disminuir los carbohidratos, ¿no? O sea, el cociente respiratorio, como les dije, incrementando los ácidos grasos de cadena libre. Y las conclusiones es que en la mayoría de los casos no será necesario el soporte nutricional, ya casos excepcionales, y para ello me refiero a los casos de desnutrición. Un buen aporte, un buen estado nutricional perioperatorio disminuye las complicaciones y el tiempo de ingreso y mejora la recuperación. Además, identificar pacientes y los tipos de cirugía con mayor riesgo nutricional para lograr ya comenzar a dar el soporte nutricional. Y siempre que sea posible, se recurrirá, en este caso, desde el punto de vista de soporte nutricional, a la nutrición enteral. ¿Correcto? Muy bien, mis queridos amigos. Eso ha sido, pues, la parte introductoria, la parte básica, todo lo que nosotros vamos a estar recibiendo estos días por medio de los siguientes ponentes que posteriormente les estaría presentando. ¿Tendrán alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda que les haya quedado? Muy bien, chicos. Muchísimas gracias, José, por tu extraordinaria ponencia. Chicos, ¿se ha quedado alguna duda? O tal vez quieren hacer una consulta o contar tal vez alguna experiencia personal en ese momento, pueden abrir sus micrófonos o pueden hacerlo a través del chat sin ningún inconveniente. Vamos a dar unos 5 minutos para las preguntas y luego continuamos. Así es. Antes de que nuestros amigos quizás consulten, quisiera invitarles también al día de mañana, el martes 23 de noviembre, a la conferencia de abdomen agudo. Una conferencia bastante importante de cómo nosotros podríamos reconocer un abdomen agudo y, lógicamente, de esta manera, una vez que hay un buen diagnóstico y una buena intervención a cargo de nuestra amiga Lucía Victoria Ulloa Ordóñez. Ella es externa del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, está certificada como profesor de yoga para niños a nombre del Surya Yoga Perú en Bond School of Yoga, certificada en el curso internacional Musicoterapia en Acción, y también tiene una constancia otorgada por el Minedu en voluntariado Ayúdame a Aprender. En el área académica también participa en el área académica de Blackboard. Correcto, entonces mis queridos amigos, además de la presentación que hemos tenido el día de hoy, nos espera unas presentaciones muy interesantes, muy bonitas, que nos van a ayudar a actualizar el conocimiento que ya tenemos o reforzar también los que ya llevamos de por medio. Así que no se lo pierdan, el día de mañana con nuestra amiga Lucía Victoria Ulloa Ordóñez, este tema muy importante en la práctica médica que es el abdomen agudo. ¿Correcto? Muchísimas gracias por su atención entonces. Cualquier consulta también me la podrían hacer a mis redes sociales que se las van a estar pasando posteriormente. Claro que sí. Si deseas, querido amigo José, mediante el chat puedes poner tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, dónde te pueden hacer tus consultas. No hay ningún inconveniente. Y chicos, hay que aprovechar estos 5 minutos, hay que aprovechar al gran doctor que se encuentra presente para hacerle todas las preguntas que tengamos por el momento. Ahí está. Acaban de
José acaba de poner sus redes sociales. Y su número de teléfono. Listo, chicos. Bueno, chicos, sigan también en sus redes sociales a, a José. Seguramente por ahí también va a poder resolver algunas consultas que tengan. Así que, bien, amigo José, muchísimas gracias por tu ponencia. Estuvo súper, súper interesante. Claro está que Gracias a todos. Gracias a mi estimado amigo Javier Wong González por invitarme y espero también estar posteriormente apoyándolos. Y también a todos los amigos que han asistido el día de hoy. Esperemos que la información básica que se les ha dado el día de hoy, bueno, sea bastante de provecho. Y ya en algún momento, pues, nuevamente estaremos compartiendo algún tema nutricional por aquí. A ver, amigo José, tenemos una pregunta de parte de Milagros. Nos dice, muchas gracias. Una pregunta. Luego de una operación, ¿es común que la persona operada, al ya sentirse bien, empiezan a comer de todo? ¿Cuál es el tiempo prudente para iniciar de a pocos una alimentación más variada? A no ser que esté contraindicada, mi estimada Milagros, el paciente ya puede empezar a comer a las 6 horas de posoperado. O sea, por ejemplo, si acabó su cirugía a mediodía, por ejemplo, ya a partir de las 6 de la tarde puede comenzar su alimentación. Siempre de manera progresiva, obviamente. Bueno, también hay información que al paciente para estimular, en este caso las enzimas, el paciente para estimular la peristalsis, hasta en algunos lugares le han dado hamburguesa al paciente, ¿no? Una comida rica en proteínas y rica en grasas, ¿no? Para activar en este caso a la colecistoquinina, para que el páncreas se mueva más, ¿no? Pero obviamente son casos extremos, ¿no? Que lógicamente tiene que haber un buen criterio médico, pero que sí ha dado resultados. Pero por ahora lo clásico sería siempre una dieta de líquidos claros, infusión de anís, por ejemplo, que es lo más adecuado, empezar con 100 mililitros, 150 centímetros cúbicos, 200, fraccionado, cada hora, cada 2 horas, ¿ya? A las 3 horitas, bueno, o las 4 o 6, dependiendo el paciente, dependiendo de la operación, ya se puede comenzar con una dieta líquida amplia. O sea, estamos hablando de sopas de verduras, cremas de verduras, por ejemplo, jugos, dependiendo del estado nutricional, dependiendo, como les vuelvo a decir, del estado adecuado de su sistema gastrointestinal, y ya tranquilamente entre las 12 y las 24 horas se le puede estar dando una dieta atraumática. Una dieta traumática es una dieta prácticamente como papillas, así como la papilla del bebé, la carnecita licuada, la carnecita triturada, licuada de preferencia, también las papas, los tubérculos, inclusive el arroz masacotudo, eso se llama dieta atraumática. Después de la dieta traumática viene la dieta blanda. Después de la dieta blanda ya viene la dieta completa. Ya con la dieta completa el paciente se puede ir de alta tranquilamente. Pero así como fue la pregunta de nuestra amiga Milagros, el tiempo prudente, como le vuelvo a repetir, entre las 6 a las 12 horas es el momento que el paciente ya puede ingerir alimentos. Ya sea siempre, como les vuelvo a decir, una dieta líquida restringida o en todo caso una dieta líquida amplia. ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien. Amigo José, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es cierto el hecho de que a un paciente con un síndrome consuntivo, es decir, un paciente que está perdiendo peso de manera excesiva en un corto tiempo, cuánto es cierto que debemos restringirle dietas hipercalóricas, hiperproteicas, por el hecho de que darle estas dietas más, es más contraproducente que beneficioso? ¿Cuánto de esto es verdad? Claro, sobre todo se ve en el tema del balance nitrogenado, ¿no? Si hay un balance nitrogenado negativo, por más que tú le estés dando proteínas, 1.8 gramos de proteína al paciente, entonces el paciente no se va a recuperar, ¿no? Y más bien estás probablemente irritando la vía intestinal y eso al final podría también ser contraproducente, porque podría haber un síndrome de intestino permeable, obviamente si es que antes no lo hubo, por ese exceso de nutrientes en un estado nutricional por el momento limitado.
Definitivamente, el paciente que tiene un alto gasto energético debería primero evaluarse el origen, ¿no? Porque el paciente está teniendo ese problema, probablemente sea hormonal, ¿no? Y corregirse de inmediato. Pero de todas maneras, sí, eso no debería pasar mucho tiempo, no debería pasar de las 48 horas de evolución. Y en base a ello, como te vuelvo a repetir, darle el adecuado soporte nutricional, ya que sería específicamente por vía parenteral. Muchísimas gracias. Bien, chicos, si es que no hubiera otras preguntas, igual nuevamente repito mi agradecimiento, tanto de manera personal. José es un gran amigo mío, hemos hecho trabajos de investigación juntos. Siempre es un placer escuchar tus ponencias, amigo mío. Y muchas gracias por parte de la familia Bladwell. Esperamos contar contigo para otras ponencias. Y sin más que decirte, amigo mío, espero pues que te hayas pasado un buen rato con nosotros esta noche. Bueno, me ha encantado ver amigos aquí presentes también de la universidad, bueno, amigos que no conozco, pero ya los estoy conociendo el día de hoy, que los considero mis amigos también. Bueno, a todos también, inclusive hay un amigo que es Myron, que el día de hoy está cumpliendo años, ¿no? Imagínense, el día de su cumpleaños. ¡Felicidades! Capacitándose. Un gran saludo, Myron. Pásala bonito el resto del día con la familia. Cuídense. Muy bien, muchísimas gracias a todos y estaremos viéndonos el día de mañana en nuestra cuarta ponencia.